¿Cómo están? ¿Cómo están la comunidad de intercambio? Bueno, estamos acá porque vamos a realizar una masterclass. La idea de esta masterclass es que que tenga varios capítulos, varios episodios, digamos. Vamos a empezar con uno y después vamos a ir, digamos, interactuando y transmitiendo otros episodios sucesivamente que tengan relación. Todo esto tiene un porqué y un significado claramente para que sirva de herramienta para todos los que en este momento sientan vibracionalmente que es algo que necesitan en este momento y lleguen a esta herramienta de manera gratuita, es suscribiéndote al canal de YouTube, ¿bien? Compartiendo, interactuando, haciéndonos algún comentario, pregunta. Bueno, eso es lo que nosotros simplemente vamos a pedir para que te llegue esta información a tus manos y para que la puedas aprovechar y ver en el momento que vos quieras y necesites. Bueno, Dai, hola, ¿cómo estás? Ahí. Hola, hola comunidad de intercambio. Nada, contenta por hacer esta serie de módulos que vamos a hablar bastante en este momento, sobre la herida, cómo se manifiesta la herida y la herida que nosotros tenemos, que traemos desde niños, eh, que se manifiesta en cada acción que nosotros hacemos. Entonces es muy importante reconocer eso y aceptarlo, aceptar que todos tenemos nuestra sombra, todos tenemos nuestra luz y aceptar que todos tenemos heridas. Ahí, bueno, Agustina va a hablar un poquito sobre lo que es astrológicamente, qué significa la herida, dónde se encuentra. Bueno, la idea es que esto sea distendido, que esta sea una charla entre amigas, así que van a haber risas, van a haber interacción, van a haber cosas que no están protocoladas, ni mucho menos. La idea es salir de los protocolos, nos vamos a equivocar, seguramente que vamos a tener errores y la idea es que esto sea espontáneo y natural, y que lo vayamos sintiendo no solamente nosotras que lo estamos haciendo, sino que ustedes también lo sientan y sea una herramienta llevadera, una herramienta fácil de entender y que no hagan ni rollos ni complicaciones con esta situación, digamos, que sea algo lindo, algo que realmente lo puedan ver en cualquier momento y que se sientan cómodos al verlo y ver que somos personas de carne y hueso acá, ninguna es elevada ni está más allá de nada, simplemente somos mortales que hemos pasado como todos por situaciones, por adversidades en la vida que nos han llevado a replantearnos un montón de cosas, a conocernos más y en ese autoconocimiento descubrimos un montón de herramientas que nos han ayudado a nosotras mismas y por eso también queremos transmitirles y ayudar a otras personas. La idea de Quirón, de esta herida quironiana que las tenemos todos en nuestra carta, cada uno en diferentes signos, en diferentes casas, pero en general es una herida que es infringida, que no la generamos nosotros, sino que nos la generaron externamente. Ya sea la familia, ya sea quien sea, es una herida que viene externa y que la traemos y la tenemos que trabajar en este plano, ¿bien? Entonces, como les venía diciendo, nosotros hemos pasado por muchas cosas. Yo en un momento me pregunté, porque empecé con todo el camino de autoconocimiento a través de la herramienta que es la astrología en mi caso, me pregunté, bueno, ¿dónde tengo a Quirón? ¿Cuál es mi herida? ¿Y qué es lo que yo tengo que descubrir mediante esta herida para evolucionar? O para poder también, cuando uno empieza a sanar la herida quironiana, es cuando también puede darse cuenta de cómo ayudar a otros a transitar esa herida o cómo puedes desdramatizar la herida que uno tiene, poder mostrarla,
que otros la puedan ver bien y dejar de ocultarla, porque una de las cosas eh, que tiene Quirón o que tiene la herida de Quirón es que Quirón en la mitología, si no saben la historia, bueno, qué sé yo, Quirón en la mitología es herido por una flecha por uno de sus amigos. Eh, Quirón tenía la posibilidad de tener vida eterna, o sea, no tenía el poder de la inmortalidad. Era muy sabio, había aprendido previamente de su padre adoptivo sobre todo lo que tenía que ver con la curación, era muy sabio porque él tenía una herida muy importante que era la herida del rechazo, la herida del abandono, y esa herida se la habían infligido sus padres por ser diferente, porque él era mitad humano, mitad centauro, y era algo totalmente feo estéticamente, digamos, por decirlo, y sus padres lo rechazaron por su imagen y por no ser, digamos, digno para ellos. En todo ese proceso es herido por uno de sus amigos que lo hizo totalmente sin desearlo, o sea, lo hizo inconsciente en un estado de supuestamente de ebriedad, digamos, empezó a tirar flechas para todos lados y hiere a Quirón. Eh, Quirón lo que hace es aislarse porque obviamente le dolía mucho esa herida y aparte intentando ver si podía sanar esa herida. Esa herida no se podía sanar, era una herida muy letal, pero en el caso de él, como era inmortal, no lo iba a matar. Entonces él tenía que lidiar con esa herida. Entonces, bueno, obviamente siguió estudiando y siguió llegando a intentar salvar o revertir esa herida sin lograrlo. Pero bueno, con el tiempo, eh, lo que puede llegar a resolver es que le puedan hacer como un cambio. Él da su inmortalidad, se la da a Prometeo, si no me equivoco, y él se queda como mortal. Y ahí es donde encuentra como la paz, el alivio. Bueno, en todo esto quiere decir que él termina ayudando a otras personas, en este caso a otro ser, o sea, termina ayudando a otra persona, dándole su poder de inmortalidad. Entonces, en síntesis, creo que Quirón lo que nos viene a enseñar es a que de esta herida nosotros podemos sacar muchas dones, bendiciones, muchas cosas que podemos utilizar para nuestro bien y el de otras personas. Que ahí es donde está como un poco el resolver de alguna manera esa herida. No sé si se entendió ahí, Dai, más o Sí, menos la historia de se lo que súper significa. entendió la historia y qué bueno que hablaste un poco de la historia porque es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Para sanar nuestras heridas, yo pienso que es un proceso en sí el proceso te requiere mucho de ir para adentro, de primero aceptar que algo pasa, después el proceso es ir para adentro para ver qué es lo que te hace sentir tal cosa. Eh, en mi caso, bueno, puedo contar un poquito de mi vida. Eh, tuve, tuve 3 hernias discales, en lo cual me quedé en cama, quedé, quedé postrada porque no podía caminar, porque no podía hacer las cosas básicas que hacen las personas, ¿no? Y eso me llevó a pensar qué es lo que pasaba en mi vida que había llegado hasta ese punto. Y bueno, en un trabajo bastante largo, entendí que era que sostenía cosas que ya no vibraban conmigo.
le empecé a hacer como muchas herramientas, o sea, siempre tuve esa orientación a la espiritualidad, a rever mis cosas, pero bueno, empecé a hacer herramientas que eran adentrarte como la meditación, como registros akáshicos, como algún grupo de coaching, de autoayuda. Entonces ahí entendí que eran cosas que yo ya no podía sostener y eso causaba esto que se me paralizó la vida. Entonces yo desde este lugar, o sea, este humilde lugar, digo que por ahí no son cosas malas rever esas heridas y sacarlas, sino que son procesos que te hacen cambiar totalmente la mirada y la perspectiva de la vida. Porque Claro, desde ahí yo me planteé un montón de cosas, me planteé el cómo estoy viviendo, para qué estoy viviendo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Me planteé como una vida nueva y se me abrieron un montón de otras puertas, de posibilidades, como que yo ahora me siento como que tengo un sinfín de posibilidades y puedo elegir. Antes yo sentía que no podía elegir y venía sosteniendo cosas de mi clan, sosteniendo cosas que ya no vibraban conmigo, personas que ya no estaban acorde a, a lo que yo quería, y por ahí tapaba, y en eso sí, me encontré. Pero me encontré con esta Diana más clara, más vulnerable, que puede hablar de lo que sintió y pudo rever un montón de cosas. Que me quedan muchísimas más. claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a remontarnos a la infancia. Nosotros con Daviana nos conocemos desde los 6 años, ¿bien? Somos amigas, hermanas, podríamos decirlo. Nuestras almas, obviamente, que vienen desde muchos encuentros de muchas vidas. Eh, y la verdad es que hay que revisar dónde está Quirón. En este caso, donde tenemos Quirón, por más que sea generacional, o sea, muchos tenemos a un Quirón en Géminis, a un Quirón en Aries, a un Quirón, bueno, es generacional, porque obviamente está un tiempo en cada signo, Quirón. No es algo no es un tránsito rápido, ¿bien? Entonces, acá si nos remontamos a la infancia, cada uno tiene que ver, obviamente, dónde viene esa herida primaria, esa herida que nos la infringieron externamente. No es algo que nosotros hayamos generado, sino que venimos con eso. Em, Creo que en el caso de historia de vida que nos está contando Ai, ella con su Quirón, que tiene su Quirón en Géminis, bien, la importancia de un Quirón en Géminis, pero en una casa 11, bien, que tiene que ver mucho con el juicio externo, con las personas, digamos, que lo rodean, con las amistades, con la comunidad, el sentir tal vez que lo que uno va a transmitir o lo que uno va a decir, lo que uno tiene para decir, no es algo que por ahí encaje con el grupo o sentirse que uno no es aceptado por no tener como el estereotipo de ese momento para encajar en ese grupo, ¿bien? Y es una herida que te acompaña y si uno no la puede ver, o sea, no la puede ver y sanar y darse cuenta de dónde viene, ya sea porque en algún momento un profesor te dijo, sos una burra, o no sé, estoy diciendo un ejemplo, no que haya existido esa situación, a uno lo marca. Y lo marca, pero lo marca que es la herida producida en ese momento por algo externo, digamos. Sumada a la herida que te proporciona ya el hecho del entorno también familiar,
¿no es cierto? El hecho de decir, bueno, no sé, capaz que en el entorno familiar, no sé, no entendés o te dicen alguna cosa que genera o produce mella en tu autoestima, en tu valor. Entonces, el querer buscar la aceptación o la valoración externa de otros. Bien, entonces, bueno, acá hay como todo un tema que lo que creo que quiero resaltar, digamos, es el hecho de decir, eh, es aceptar esa herida, primero nosotros mismos. Y una vez que la podemos aceptar, es cuando podemos también ayudar a otros a hacerlo. Y acá es donde por ahí Diana también con esta experiencia de vida que nos está diciendo, nos está contando que es muy importante y que yo como amiga, como persona llegada también le he sabido transmitir, porque bueno, nosotras dos también tenemos como muchas herramientas para poder canalizar información y poder brindarla al otro. Bueno, intentar sanar cada una individualmente y obviamente siempre esto es importante hacerlo en comunidad. Eh, no sé vos qué me querés comentar de esto de la infancia Bueno, o algo que bueno, puedas... algo de la infancia que yo les cuento cómo me sentía, que por ahí tiene que ver con lo que vos dijiste antes, que yo la tengo en una casa 11 justo Quirón, y que es la herida de la comunicación o la autovaloración. Y yo me sentía cuando era chica que no, y hasta ahora, hasta hace un tiempo atrás, me sentía como que no encontraba un lugar para mí, o sea, como que no calzaba en mi grupo de laboral, que no calzaba en mi grupo, no me encontraba hasta con mi familia, o sea, pensaba que era como diferente, como que no tenía como esa cosa de pertenecer. Entonces buscaba quizás valoración en otros y ahí fue cuando eh, me acuerdo que canalizando en un momento que le conté a Agus que me hablaron en una canalización, mis guías, de la autovaloración, que la valoración no te la dan los otros, o sea, esto que buscamos, lo buscamos con desde la herida, obviamente, porque nosotros actuamos muchas veces desde la herida, entonces esta autovaloración es necesaria porque es la única que se necesita para poder crecer, para poder aceptarse, para poder amarse como uno es. No necesitamos ninguna valoración de nadie. O sea, si nosotros buscamos eso, evidentemente estamos buscando desde una herida, desde tratar de valorarnos o tratar de encajar en algún grupo. Bueno, Au sabrá que yo soy bastante ahí soy bastante como muy encerrada en mí misma, o sea, no tengo muchas amistades, tengo muy pocas amistades, me es difícil a veces compartir lo que siento, entonces lo tengo desde muy chiquita, mi única amiga en la escuela y algunos más, era Au y algunos más, pero no era una persona sociable y no me considero una persona muy sociable. Entonces, bueno, quizás ahí siempre vemos como patrones de herida. No sé qué pensás, Au, de eso. Bueno, yo pienso que también energéticamente y vibracionalmente, cuando uno empieza a compartir la herida de uno, cuando uno se abre vulnerable, es cuando también otros se pueden espejar, otros pueden sentir esa conexión con el otro por compartir esa misma herida, ¿bien? Realizada de diferentes maneras por diferentes personas, pero en sí todos coincidimos en algún punto. Bueno, yo tengo una herida, yo tengo a Quirón en Géminis, igual que Dai, pero a diferencia de ella, yo lo tengo en casa 2. Por ejemplo, la casa donde se da
es importante porque cambia en algún punto de qué se trata esa herida. Acá se trata más de una autovaloración, de el valor de poder generar algo que haga que yo me sustente, porque estamos hablando de una casa, estamos hablando de una casa 2, ¿bien? También tiene mucho que ver con lo físico, pero con algo físico tal vez del cuerpo, tal vez un trauma que tiene que ver con algo físico, de que te sentiste bulineado. Por ejemplo, yo era muy gordita cuando era chica y realmente sufrí bullying por eso, ¿me entendés? Y también sentí eso de no encajar en un prototipo de mujer o de cuerpo en ese momento. Y para mí fue súper traumático, eh, a tal punto que después de estudiar y empezar obviamente, a estudiar astrología y un montón de otras herramientas que para mí fueron fundamentales en el autoconocimiento, me di cuenta que hasta sufrí trastornos alimenticios. Que eso lo descubrí, bueno, volviendo a mí, dándome cuenta que, bueno, yo había pasado por una etapa donde para mí fue muy, muy traumático, evidentemente. Entonces, el poder verlo, el poder transmitirlo, el poder de abrirnos vulnerables, es también la llave o la clave para poder empezar a sanar y también para poder aportar a otros para que lo puedan hacer. Porque de esto se trata Quirón en cierto punto, que es darnos cuenta la riqueza que tiene esa herida. O sea, en el fondo, el autoconocernos, el sanar, y darle como ese valor, es ayudar a otras personas a que también lo puedan ver y lo puedan trascender. Entonces, creo que ahí está el punto, lo interesante de Quirón. Eh, la idea también en este encuentro es que no solamente hablemos de nosotras particularmente, que nosotros vamos a transmitir nuestra historia, obviamente, porque por ahí a veces uno desde la risa o desde el desdramatizar un poco las situaciones, es que uno también aprende un poco. Entonces, bueno, la idea es eso, ponernos un poco también de ejemplo, pero ir, digamos, quirón por quirón, en cada signo y en cada casa, para que ustedes puedan también en su casa ver su carta y decir, bueno, ¿dónde tengo quirón? Y más o menos tener una interpretación de lo que significa para ustedes. Obviamente, como siempre, cada uno tiene su vivencia, su pasado, lo que le tocó transitar, y va a tener una u otra connotación esa herida para cada uno, que eso también es importante de decir, ¿o no? Y sí, creo que cada uno nos lleva a heridas de abandono, cada uno nos lleva a heridas de rechazo, por diferentes lados. Bueno, ahí contamos nuestra historia un poquito para que vean que nosotros también, por ahí con Agu, esto de decirnos sí, bueno, y entender el por qué éramos como éramos, entender cómo reaccionábamos, qué cosas hacíamos con esto de las heridas, porque cuando hay que también verlo de esta manera. O sea, nada es personal, o sea, cada uno reacciona cuando estamos discutiendo con alguien o por ahí tenemos un malentendido con alguien. Cada uno habla desde la herida de uno, o sea, de todas sus vivencias y la herida de uno. Y es sacarle como el drama, es sacarle o sea, es sacarle como, sacarle como esto de me está haciendo mal, o sea, el victimizarme, me está diciendo tal cosa, me está haciendo daño. Y hay que entrar en uno y eh, ver esto, ¿por qué siento que me hacen daño? Y ahí entra que me hace doler en mi herida, pero en realidad las personas no hablan desde
hablan siempre desde la herida, siempre actúan desde la herida, y bueno, hasta que uno lo empieza a trabajar, lo empieza a ver y lo empieza como a pensar, cada cosa que vos vas a hablar, cada cosa que vas a hacer, la estoy haciendo bien, es mi herida, me hace ruido, lo siento mal, lo siento bien, es lo que me vibra, ¿sí? Creo que ahí está el punto. Y después lo otro que quería decir es que en estos momentos, creo que uno que ha estado mucho en la herida, ha trabajado la herida, lo que te vibra es lo que te hace feliz y lo que te hace auténtico. Creo que por ahí es cuando vos estás haciendo algo y no estás bien, se nota. Y tus seres queridos, ponele Agus, que es como mi hermana, por ahí cuando yo estoy haciendo algo y no es de todo mi agrado, pero no me doy cuenta, porque lo estoy haciendo desde la herida, desde el ego, de las cosas, ella me suele decir, Dai, yo no te veo bien haciendo eso, o yo no te siento bien con la energía, ¿sí? Entonces ahí empezamos como a adentrarnos a preguntarnos el por qué, es verdad, o sea, ahí lo reconocemos, es verdad, no me siento bien haciendo tal cosa, no me siento con energía, me siento agotada, ¿sí? Porque las cosas que no nos vibran y los que no somos auténticos te agotan, porque usás toda la energía, usás más energía de la que corresponde, y la vida tiene que fluir, como ayer que nos reíamos de los animales, la vida tiene que fluir, no tenés que sobrevivir. Claro, sí, justo estábamos hablando porque Diana me comentaba algo que había tenido como una canalización sobre el tema de los animales y lo que ellos hacen en su vida para poder, bueno, vivir, pero eso lo hacen totalmente innato y sin pensar porque realmente es algo que ellos lo tienen como internalizado, simplemente sienten, están conectados con la naturaleza y se dan cuenta que va a cambiar de estación y tienen que migrar porque tienen que ir a hacer su nuevo nido si es una ave en otro lado para poder tener su cría y no se puede quedar en ese lugar porque si no, no habría vida, no habría evolución, no podría perpetuar la especie. Lo hacen totalmente intuitivo, lo hacen porque están conectados con la naturaleza, con lo que está sucediendo. Un poco nosotros es lo que tenemos que volver a conectar con lo intuitivo, con sentir, porque por ahí estamos pasando demasiado por el razonamiento, cosas que simplemente debemos hacer desde el alma, desde la intuición, desde esa corazonada y no estar pensando en lo que va a suceder posterior a eso. Por ahí este mensaje era de decir, no hay que sobrevivir, hay que vivir y a conectar con el aquí y el ahora, con lo que yo tengo ganas de hacer hoy, porque mañana no sabemos qué es lo que va a suceder, porque, o sea, nosotros queremos controlar, nosotros somos, racionalmente queremos controlarlo todo, pero no podemos controlar nada. Lo único que podemos hacer es conectar con nuestro sentir aquí y ahora. Entonces, por ahí cuando queremos irnos al futuro, entonces yo me reí y le decía, no es lo mismo que el ave diga, no, mira que me voy a ir, y a dónde me voy a ir, y en qué árbol voy a hacer el nido, y si voy a encontrar las pajitas para hacer el nido en ese nuevo lugar. O sea, no está pensando en eso. Si en el camino va a venir un depredador, no está pensando en eso. Simplemente siente que está cambiando el clima, que es el momento de partir y simplemente parte, digamos, hace lo que está sintiendo en ese momento. Y creo que el volver un poco a esta intuición, a nuestra corazonada, digamos, es lo que nos está pidiendo este tiempo, porque acá hay mucho movimiento, astrológicamente hablando, como es en el cielo, es en la tierra,
que nos está pidiendo este movimiento desde la intuición, elevar nuestra vibración para poder realmente empezar a hacer otro tipo de cosas que nos está pidiendo esta nueva etapa de la vida. Vibrar en una vibración que tenga que ver más con la autenticidad, con lo que nosotros nos apasiona, con lo que nosotros sentimos como ese motor interno que ni siquiera nos hace conectar con el tiempo ni con cosas densas ni pesadas, sino que simplemente nos mueve a fluir. Bueno, y por eso nos reíamos un poco con Dai el ejemplo ahí, porque digo, o sea, estás queriendo controlar algo futuro, qué bueno que a uno le llegue un mensaje y que lo tome también para uno mismo, porque a veces lo tomamos para transmitirlo a otros, porque bueno, tanto Diana como yo canalizamos por ahí mensajes, y no solamente tomarlo para transmitirlo a otros, sino que tomarlo para uno mismo también, porque eso es parte del aprendizaje y de la evolución. Dai, no te escucho. ¿Pusiste a grabar? ¿No? Ahí está. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, vamos a empezar signo a signo, pero quiero hacer un pantallazo y algo muy importante que es Quirón actualmente. O sea, Quirón actualmente está en Aries, ¿bien? Quirón está transitando Aries desde el 2018 y se va a quedar hasta el 2027, ¿bien? Pero en el 2026 va a retrogradar y va a hacer un ingreso a Tauro, ¿de acuerdo? Como les decía, es generacional Quirón. Está la generación de Quirón, por supuesto, en Aries. Más o menos es, para que se den una idea, es por tiempo, digamos, lleva un tiempo. Por ejemplo, del 69 al 76, las 9 años. personas son de Quirón en Aries. Del 76 al 84, Quirón en Tauro. Del 84 al 88 en Géminis, del 88 al 91 en Cáncer y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, como para que tengan una idea, es generacional, Quirón. Entonces, algo importante que quiero que veamos en esta primera parte, porque vamos a ver primero hasta Virgo y después vamos a ver los otros signos, es ponernos en contexto en lo que actualmente está sucediendo, que es Quirón en Aries. No es casual que Quirón esté en Aries en este momento, donde vamos a tener en el 2026 la conjunción más importante de nuestras vidas en este momento, digamos, que es de Saturno, Neptuno en Aries. Digamos, es un evento súper importante, marca el 2026. Todos sabemos que ahí hay una estructura nueva, totalmente nueva, y algo que se disuelve definitivamente. Hay un nuevo inicio muy marcado donde cosas nuevas van a aparecer en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero realmente va a haber un movimiento rápido y energético muy rápido, ¿bien? Por eso es que yo siento y todos los que estudiamos y estamos en este proceso, tal vez más pendientes, otras personas están en otro proceso diferente, ninguno es mejor o peor, sino simplemente nosotros nos toca en este momento dar esta información y a otros otra información diferente, pero lo interesante de esto es el cambio vibracional. Si nosotros trabajamos esta herida, si nosotros podemos trabajar cosas que tienen que ver con nosotros mismos podemos empezar a darnos sin esperar del exterior. Esto hace que nosotros podamos aumentar nuestra vibración y que el mensaje que nosotros queremos transmitir puede ser o llegue a más personas. O sea que si nosotros la función es armar una comunidad o que haya personas que vibren más alto,
eso va a hacer también que este mensaje llegue a más personas. No se trata del mensaje per se mío de Agustina Florencia Salgado, no, el mensaje en general, ¿bien? Digamos, acá se trata de algo que es mucho más elevado que una persona física, digamos, sino que es una vibración mundial, una vibración general, ¿bien? De eso se trata. Entonces, Quirón, desde el 18 hasta esta parte, lo que quiso mostrar, digamos, es el dolor de descubrir quiénes somos, ¿bien? De descubrir quiénes somos. Y a raíz de descubrir ese dolor de quiénes somos, es decir, de lo que soy capaz, ¿bien? Por mucho tiempo, tal vez hicimos cosas que las hicimos en automático, que las hicimos simplemente porque era algo que es una estructura que ya venía funcionando de esa manera y que era correcta para tiempos atrás fue correcta, pero tal vez para los tiempos que vienen es una estructura que no está o no condice con energéticamente lo que está sucediendo hoy. Entonces, por ese motivo es que el descubrir quién soy y qué soy capaz de hacer hoy, ¿sí? 2025, digamos, es lo que me va a llevar a hacer algo diferente en el futuro, digamos, y por ende la vibración va a cambiar. ¿Bien? ¿Qué significa un quirón en Aries? Un quirón en Aries es una herida de esconder nuestra autenticidad. Bien, es una herida de no tomar como el espacio, nuestro espacio personal, bien, y no darle como ese culto de tan importante como es tomar espacio personal para nosotros, de proyectarnos en otros, bien. Es la herida de, ¿cómo se llama? De proyectarnos en otros, de entregarnos sin poner límites, de no poner límites a los otros, ¿bien? De también de no sentirnos, o sea, o de querer que en las relaciones no ponernos a nosotros en primer lugar, sino que darlo todo y sobrepasar esos límites. Bien. Em, no ser escuchados o no hacer que en esas relaciones también nuestra palabra sea escuchada, bien, también eso es importante. Y también haciéndonos los superados, bien, es algo muy común de una herida en Quirón, hacernos los superados. Eh, como que no necesitamos de nada de nadie, como que no tenemos ningún problema, digamos. O sea, fingir demencia. Eso es muy, muy importante y esto es un Quirón en Aries. Y también ponernos en posición de víctima, que los otros son los que me hacen, los otros son los que generan en mí. Y no ponernos a pensar en qué es lo que esa acción, en realidad nosotros tenemos que pensar en nosotros y en nuestra persona. ¿Qué es lo que genera en mí eso? Bien. Y yo no ponerme de víctima, sino hacer algo por eso, ponerse unos límites y yo tomar las riendas de mi persona y decidir en qué lugar estoy, en qué lugar quiero estar, en dónde no. Y eso hace que aumente nuestra vibración también. Entonces, lo que nosotros empezamos a trabajar con este Quirón en Aries, digamos, hoy hace que muchos tengamos una vibración un poquito más, digamos, alta, al, por ejemplo, asumir que nos estamos haciendo los superados, que en realidad no tenemos nada superado, digamos, sino que estamos intentando demostrar a los demás como si nosotros estuviéramos superados y no tenemos nada superado en realidad. En realidad no nos tomamos nuestro tiempo para ver lo que nos pasa, ni sentir lo que nos pasa, ni evolucionar en eso personalmente. Esto se trata de cada uno, de nuestra evolución personal.
y lo que implica el poder trabajar en nosotros, cómo hace que nuestra vibración cambie y eso hace que atraigamos otro tipo de entornos y otro tipo de personas, que también están en la misma. Tal vez dejar de hacerse los que no les pasa nada o que no tienen ningún problema y lo tienen. No sé qué te resuena a vos esto Me, de me resuena Kiron Nats. me resuena un montón de cosas que lo hemos vivido, esto de tapar, que vos decís de tapar, 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 y ahí no te pones en prioridad vos, porque estás tapando un montón de cosas que no te estás sintiendo o no estás sintiendo tu alma o no estás sintiendo lo que vos querés realmente tapando con cosas así en el diario vivir, como por ejemplo la rutina, el trabajo, me junto con este porque tengo que juntarme, me voy con mi familia porque tengo que hacerlo, pero nada es quizás es algo tan sentido, o sea, lo hago porque lo tengo que hacer o tengo que ir a tal lado porque lo tengo que hacer y no sentir nuestra alma. Eso me hace mucha resonancia. También en una canalización me contaron, eh, me hablaron sobre esto de que esto de victimizarse, que las personas y las situaciones que se nos plantean en la vida son por algo y no es que la persona es algo personal y lo tiene con vos. Es que en esta vida, en este momento, en esta dimensión, tuvo que hacer esos pasos o tuvo que plantearse esa situación para que vos te movieras. Es como yo me pongo un disfraz y hago eh, algo, una acción para que otros puedan evolucionar o puedan moverse. Entonces eso también es importante porque ahí ya salís de ese pensamiento de víctima, todos me hacen. No, porque la vida te está pidiendo que te muevas. Y si vos no te mueves, ahí está, bueno, ahí está el problema, que ahí es cuando vos te ves infligido, te sentís mal, porque la verdad ya no vibras con en esa dimensión, en esa situación. Entonces, ¿quién te está haciendo mal? ¿Vos o lo demás? Realmente sos vos el que no te estás haciendo mal y te estás quedando en lugares donde ya cambiaste la vibración y la vida es movimiento. Como dijo Lau, como nos reíamos ayer, que las ballenas miran desde un polo al otro y no dicen, ya me voy porque allá está frío, allá me voy porque, o sea, lo hacen intuitivo y es eso, moverse, todo en la naturaleza está en movimiento todo el tiempo. Y, o sea, nosotros, los seres humanos, eh, por ahí somos los, no sé si habrá más seres, seguramente sí, hay muchos seres, pero le metemos mucho ego, mucha cabeza, esto, de victimizarse, de quedarse en lugares donde no corresponden, que ya no te corresponden, de vibrar, de hacernos daño a nosotros mismos con todas estas decisiones, porque todos tenemos libre albedrío. Eso es un poco lo que Sí. me remueve todo esto, que de todas esas que dijiste, tengo todas. He tenido todas. Bueno, ahí está, porque porque también está bueno esto, por eso lo queríamos hacer, porque yo también tengo todas, o sea, yo también en un momento me hice la superada y claro, o sea, muchas veces uno siente que las personas no te preguntan cómo estás o que no están pendientes de vos porque te ven como que vos estás escarchada, no sé, que no te pasa nada. Y no es así. O sea, la procesión siempre va por dentro. Yo con una luna en Escorpio, o sea, claramente no van a saber qué es lo que me pasa por dentro, no lo van a saber, pero yo he sufrido muchas muertes y renacimientos, muchas noches oscuras del alma, pero claramente eso lo saben las personas que realmente tienen contacto con vos en la súper intimidad y si es que eso se deja ver.
y que me ha costado mucho trabajo el romper un poco estas barreras, porque soy consciente de que la vulnerabilidad, el sanar ciertas heridas, el también tener como un poquito de llegada a otros, es a través de eso. Si yo soy un bloque, donde no dejo pasar nada, donde no me muestro ni siquiera ningún defecto ni error, claramente que las personas externas van a vibrar en eso y no se van a acercar porque vos no necesitas nada, porque te parece que tuvieras todo Resuelto. perfecto, planificado, resuelto. Y no es así, o sea, aprovecho también esto para decir, no es así, o sea, no es así. Las personas que te quieren tienen que acercarse, tienen que decirte si necesitas algo, si algo, porque es importante para la otra persona también. O sea, en mi caso es importante para mí, digamos. Pero bueno, es importante el abrirse vulnerable. Yo creo que hoy, después de un proceso muy grande, Diana lo sabe porque me conoce obviamente y porque ha vivido todo mi proceso, yo di un salto de fe y no quiere decir que ese salto de fe tiene que ser igual para todas las personas. Cada una lo vive de una manera diferente. Pero yo sentí que en mi herida de valor y de valorarme, debía hacer un salto de fe, una confianza ciega en mí misma de que tenía otras herramientas para poder sobrevivir. No sobrevivir, para poder vivir, ¿bien? Porque estaba sobreviviendo antes, ¿bien? Me había quedado con una sola herramienta que la amo, que fue muy importante en mi vida, pero que sin duda yo necesitaba también explorar otras herramientas que tenían que ver conmigo. Y para eso tuve que dar como un desprendimiento, desprenderme de muchas cosas conocidas, de todo lo conocido que tenía, para ser sincera, y solamente traerme pocas cosas en este salto de fe para poder demostrarme a mí que tenía otras herramientas que también eran valiosas, que yo tenía un valor y que donde yo estuviera está mi hogar, porque mi hogar soy yo misma. Bien, las personas, obviamente, mis afectos y las personas que amo son mi hogar, pero si yo no me siento en hogar en mí misma y siempre estoy esperando que otros me den ese techo y ese hogar, estoy en un lugar incorrecto. No puedo ayudar a nadie, digamos, porque estoy todo el tiempo pensando en que otros me den a mí. Entonces creo que el dártelo a vos misma, darte esa seguridad, esa contención, es básico para poder después dar contención y ayuda a otras personas, digamos. Entonces es como que esto también me resonó a mí en mi misión o lo que yo siento llamado a hacer en este plano, más allá de lo que tenga que hacer físicamente, porque tengo un cuerpo físico y me tengo que mantener en este plano, sino en la misión del alma, que también es algo que venimos a trascender acá, en la tierra, porque lo tenemos que hacer acá, porque nos tocó, si no estaríamos en otro lugar. No sé si vos lo sentías así, Dai, Sí, 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 es creo tal cual que vos lo pudiste poner en palabras, esto de nadie se va a sentir bien si no se valora, si no se siente su hogar. Por ahí las otras veces canalizaba algo de mi abuela no estaba pasando por un momento bien, entonces, claro, ella me decía, no, yo no me siento bien en ningún lado, no me siento bien acá, me quiero sentar allá, me quiero sentar allá, no me siento bien en ningún lado. Y es porque ha perdido eso de sentirse bien en su hogar, o sea, eh, le hablaba a mi familia, a mi mamá, y sí, o sea, mi abuela está así porque no se siente bien en la casa de mi mamá, no se siente bien en su casa, no se siente bien con ella misma. Y bueno, y ahí me pude dar cuenta de una de las heridas de ella y me hizo mucha resonancia esto de no sentirse bien, porque yo no me sentía en hogar,
no sentía que yo podía ser próspera, no sentía que yo tenía valor, no sentía eso hasta que empecé a trabajar en mí, hasta que empecé a usar todas las herramientas para poder sentirme bien, con energía arriba, con energía de poder crear cosas. Es más, estamos creando con AUS la página, estamos creando, poniendo información todos los días, cosas que en algunos momentos de mi vida no pude. Eh, Bueno, ahí está claro, claramente esto es algo que nosotros tenemos nuestras vidas, tenemos que sobrevivir, obviamente, que trabajamos, tenemos nuestras rutinas, pero sentimos desde hace mucho tiempo el llamado, la misión de formar este intercambio de dones, que como dice el nombre, es para que personas se unan, para que personas también comenten, transmitan, puedan decir lo que les pasa, lo que sienten o las herramientas que tienen o lo que descubrieron en este proceso de autoconocimiento y transmitirlo a otras personas. Porque de eso se trata, es como un canal, es como una vía para, ¿bien? Para ayudar, para que otras personas también se puedan expresar. Esa es la idea de intercambio de dones. En este caso, nosotras estamos transmitiendo lo que nosotros vivimos y no fue fácil. Nada de lo que ha pasado en todo este tiempo ha sido fácil. Hemos tenido muchos procesos muy duros, pérdidas muy duras, físicas de personas muy queridas y también pérdidas que tienen que ver con nosotros y con despedirnos de etiquetas y cosas que nos habíamos puesto nosotras mismas, ¿bien? Y que otras personas también nos pusieron a nosotras, porque nuestros ancestros o todas las personas que nos vieron desde muy chiquitas, quieran o no, sin quererlo, sin ser algo que quisieran infringirnos una herida, porque esta herida no la infringen porque ellos quieren, sino porque ellos lo vivieron así, se criaron de una manera y es lo que aprendieron también de cómo hacer las cosas. Entonces eso no significa que ellos lo hayan hecho desde una maldad o desde un mal, desde una mala predisposición, sino que, bueno, es lo que ellos sintieron hacer, que también eso es un aceptar, aceptar que las cosas se hacen porque muchas veces es lo que sale a hacer, es lo que nos enseñaron a hacer y lo que hemos vivido. Yo siento que he vivido muchas vidas en una sola vida porque he tenido una vida que era, digamos, lo típico que hace todo el mundo, como la receta escrita ahí por la abuela, digamos. Y realmente fue bueno porque me llevó al donde estoy hoy, digamos, a darme cuenta de muchas cosas, al igual que a Diana también. Tal vez el problema de salud, en el caso de Diana, yo no tuve ningún problema de salud, pero en el caso de Diana, el tema de tener problemas de salud reiterativos fue un llamado de atención de su cuerpo físico a sentirse, porque eso es muy importante, sentir. Más adelante vamos a hacer una pequeña meditación que tiene que ver con el desbloqueo, que fue canalizada por mí, digamos, y que me llegó ese mensaje. Y creo que es sentir el cuerpo, sentir las señales del cuerpo. Bueno, Diana en primera persona nos puede contar, digamos, de sí, cómo sí. esto. Yo estaba muy desconectada con mi cuerpo, quizás también tenía esa herida del cuerpo, también como Agu, no, siempre estaba como subida de peso, a veces me refugiaba en la comida, cosas que no podía exteriorizar porque a mí me costaba mucho hablar, me cuesta horrores, ahora estoy sintiendo que lo puedo decir, entonces creo que algo de todo lo que hice, de todas estas herramientas que usé, que ya les conté que había usado, algo destrabó en mí. Entonces puedo hablar, y puedo decir que yo estaba casi toda mi vida, desde muy chica, ¿no? Bueno, desde más o menos de los 12 años que me empezaron a pasar cosas
y pasaban cosas en mi familia, y bueno, y había un montón de causas que yo me empecé a desconectar de mi cuerpo. Me empecé a desconectar, o sea, mi cuerpo era una cosa, yo era otra, y mi cabeza le pedía como el máximo a mi cuerpo. Y cuando yo no daba más, seguía trabajando como cual torito, porque soy un Tauro, cual torito iba por la vida sin parar. O sea, eh, así que bueno, hasta que varias veces, varios años, me ha pasado muchos años seguidos, que eso nos llamaba a la atención con Agus. Todos los años me pasaba algo que me dejaba de cama, pero no era 5 días, una gripe y nada más. No, accidentes, me chocó una moto, chau, 5 meses en cama. Eh, Después otro accidente más, la cervical de vuelta, en cama. La hernia, 6 meses en cama, más o menos. Entonces, Ujú. como que algo reiterativo que me decía, conectate con tu cuerpo. Pará. Bueno, se ve que era bastante dura, soy bastante durita, que me pasó varios años seguidos. Así que bueno, Sí, y de y eso nos tal reíamos también, de cual. eso nos reíamos, digo yo, ¿qué más querés que te pase para que te des cuenta de que el cuerpo no tiene más energía ya, que algo te está diciendo necesitamos que nos veas? Vean, este canal se está obstruyendo porque no lo estás usando para lo que viniste a hacer en este plano, ¿bien? O sea, es un canal donde uno realmente lo necesita tener libre para canalizar, donde los chakras tienen que estar alineados, donde no podemos ser una contradicción en nuestra vida, que nuestra alma esté gritando que quiere hacer algo, pero nuestro cuerpo va totalmente en contra. Entonces es como que no se puede, no es viable No, para nosotros, digamos. Es como que es importante esa alineación del cuerpo, la mente, el alma, de que realmente estemos donde realmente está esa conjunción, donde realmente está ese equilibrio, que es lo que nos está llamando, digamos, este momento. Terminando con la idea de Quirón en Aries, así pasamos al otro signo, o en casa uno, porque es lo que yo les estaba contando recién, es también esta herida de que en algún momento nos sentimos agredidos y no pudimos como reaccionar, no nos pudimos defender. Bien, entonces también tiene que ver con esto y con todo lo que venimos hablando, que nos focalizamos y que también nos dimos como ejemplo. Bien, vamos a pasar a Quirón en casa 2 o en Tauro, porque si no, no avanzamos más y esto es importante. Bueno, Quirón en casa 2 o en Tauro habla obviamente del cuerpo físico y habla de nuestro valor, ¿bien? De la autovaloración. Es muy importante, de la autoestima. Bien, acá hay una herida en el autoestima, en el autovalor, en sentirnos, digamos, capaces de poder generar esos recursos para sustentarnos, en realmente sentirnos que podemos mantenernos, que podemos no solamente mantenernos físicamente, digamos, a nivel laboral, sino también nuestro cuerpo físico, cuidarnos físicamente también. O sea, eso también es importante y entra dentro de la energía de Tauro. Y también no ver las herramientas, porque Tauro es la caja de herramientas, es todo lo que nosotros tenemos, pero que no vemos, porque no nos sentimos capaces, porque siempre nos falta algo para llegar, ¿sí? Siempre hay algo que podría ser mejor o alguien lo hace mejor que nosotros, digamos. Y eso tiene que ver mucho con el autoestima, ¿bien? Entonces, el sanar esta herida hace que también podamos demostrar a otros o mostrarle a otros que tienen esas herramientas, que las pueden llevar a cabo y bueno, desde el ejemplo poder mostrar que cuando uno se da su propio valoración, cuando uno cree en uno,
y cree con el cuerpo, con el alma, con el espíritu y se lanza, que es lo que yo sentí cuando hice ese salto de fe, eh, es cuando uno se demuestra a uno mismo con un acto, porque lo tenemos que hacer con una acción, no quedarnos en el pensamiento, porque tampoco eso es evolución, sino el hacer, mejor hecho que perfecto, que el error es importante, que nos enseña. El error es algo importante porque es para nuestra evolución, porque ahí está el mensaje, digamos, que eso también me ha llegado como información, de tener en cuenta que en la imperfección está también la enseñanza, el mensaje que queremos transmitir o que nos quieren transmitir. Entonces, bueno, creo que ahí es donde uno realmente se alinea y dice, bueno, lo hago y confío en mí, en mis capacidades, que ni siquiera sé cuáles son todavía, pero en la adversidad es donde uno saca de la galera lo que ni siquiera tenía en cuenta que tenía dentro, porque hay cosas que son innatas y si nosotros no nos ponemos en la situación para poder para que salga eso, que sale de una manera espontánea, bueno, no va a salir. Hay que ponerse en esa situación también, de una situación no cómoda, salir de la zona de confort, ¿o no, Dai? Sí, 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 es necesario moverse, es necesario sentirlo y es necesario confiar, Confiar, confiar en totalmente. nosotros mismos, que somos creadores. Exactamente. Bueno, vamos a pasar con la herida de Quirón en Géminis o Casa 3 y esta Para, herida tiene mucho que ver, ¿sí? para no cortarte, no cortarte justo cuando estás hablando mucho de Quirón en la herida, ¿cómo se ve Quirón en la carta para que lo busque cada persona? ¿Cómo se ve en la carta? ¿Cómo sería A ver, el dibujito? a ver, te lo hago en una hoja acá para que lo busquen, digamos. Quirón en la carta se va a ver como algo así, ¿se ve ahí? Ahí sí, es como una K, Sí, 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 exactamente, como un redondel con una K un arriba. redondel con una K, recuerden. Sí, sí, sí. Igual después cualquier cosa en el próximo video lo mostramos en una carta para que vean el ejemplo. Bien, para que lo puedan Perfecto, buscar. sí, Bien. sí. Eh, Porque eso también es importante, por supuesto. Entonces, bueno, siguiendo con Quirón en la casa número 3 o Quirón en Géminis, es la herida de que no tengo la capacidad mental suficiente para poder hacer determinadas cosas o para poder transmitir lo que quiera transmitir o esa herida de no tener la suficiente inteligencia, la suficiente mente, raciocinio para poder llevarlo a cabo, que lo que voy a transmitir no va a ser tampoco algo que sea muy inteligente, digamos, que quien... Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso de la comunicación, ¿bien? Y con el tema del intelecto, por supuesto. Entonces, bueno, em, Quirón, digamos, en esta casa tiene que aprender también a escuchar, porque también en la escucha uno aprende muchas cosas. A veces sí transmitir, por supuesto, pero el escuchar a otros para poder de ahí también aprender mucho. Bien, es como algo que también está bueno en este tipo de quirón. Pero bueno, tiene mucho que ver con una herida de sentir que lo que voy a comunicar es poco inteligente o no es algo muy elevado o no es importante. O no tiene Eh, valor. no tiene valor, el tema de la comunicación es algo muy marcado. Eh, también de sentirse como incomprendido, un poco, de sentirse como incomprendido, como que yo quiero decir una cosa y no me entienden.
no me entienden lo que yo quiero decir. O sea, yo quiero decir algo y no entienden lo que digo porque se ve que yo lo expreso mal o no sé. Me pasa Entonces, siempre. bueno, bueno, es como eso, de sentir que no te entienden las personas o lo que vos querés decir. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo de buscar, obviamente, la mejor forma de yo sentir que lo que estoy diciendo tiene un sentido más que nada para mí, ¿bien? No tanto ver si el otro entiende o no, sino que para mí sea algo que tiene un sentido y no depender tanto de la mirada ajena o externa, digamos. Y como sanación, digamos, también de este quirón es esto de también escuchar a escuchar lo que los otros tienen para decir también. No sé a vos qué te resuena con esto, pero Me también con los resuena. abusos en la escuela, del profesor, por ahí, capaz que este ejemplo que yo di del profesor que dice, no sé, es burra usted o no entiende, y vos te quedás con eso siendo niño y te genera una herida de decir, no, bueno, yo no soy suficientemente capaz de entender esto. O esto que nos pasa por ahí cuando somos, bueno, en mi caso no me pasó, pero pues, mi mamá era bastante, entendía de algo de esto y siempre me habló con amor, pero sí he sentido esto, sos un inútil, que los mismos padres le dicen a los hijos, no te sale esto, cuando no te salen las cuentas de matemáticas, por ejemplo, y eso queda como grabado y ahí se activa la herida, esta Ujú. herida que traemos. Totalmente, y nos acompaña lamentablemente después si no la trabajamos claramente. Claro, Bueno, creo que esto lo tenemos que hacer todo el tiempo consciente, la herida va a estar todo el tiempo, pero al traerla a la conciencia y decir, bueno, sí, yo tengo esta herida, la busqué en todo esto de astrología, mira, tiene que ver con lo que yo siento, y tenerla como inconsciente, ayuda un montón a tus acciones, porque y nosotros no debemos accionar desde la herida. Entonces, una vez que vos lo tenés consciente, ya te empezás a preguntar, ¿estoy accionando desde la herida? ¿Me duele o no? ¿Estoy accionando para vivir mejor? totalmente. Bueno, me parece que estos tres quirones son bastante importantes, son bastante densos, digamos, en el sentido que traen mucha información. Vamos a seguir viendo el resto de los quirones donde los tenemos en la carta y vamos a ver si mostramos alguna carta también para que sea un poquito más gráfico en la próxima edición de este mensaje o de esta masterclass. Pero bueno, quiero que empecemos como a cerrar esta primera parte y me parece, para cerrar esta primera parte, me parece algo muy lindo que fue una canalización que recibí para una pequeña meditación para desbloquear. Entonces, si les parece, cerramos esta primera parte de la masterclass con esta pequeña meditación. ¿Bien? Entonces. Les propongo que busquen un lugar cómodo, que se sienten en un sillón o en la silla, o si se quieren acostar, también lo pueden hacer, que se sientan cómodos, abrigados. Si tienen frío, busquen una manta o un cojín si quieren apoyar la cabeza, que busquen el lugar donde más se sientan cómodos. Bien. Y una vez que estén allí, que cierren los ojos y comiencen a conectar con la respiración. Es muy importante conectar con la energía vital, sentir nuestra respiración, si el aire que ingresa a nuestro cuerpo es mucho, poco, si la respiración la siento corta o larga.
simplemente la observo sin juzgar. Solamente siento mi energía vital. También conecto con los latidos de mi corazón, si están acelerados o en calma, y simplemente observo y me conecto a través de ellos en el aquí y el ahora. En cada inhalación voy a ir suavemente relajando alguna parte de mi cuerpo. Relajo el cuero cabelludo, relajo la frente, relajo el entrecejo. En cada inhalación voy relajando una parte más del cuerpo. Relajo los párpados, los ojos, relajo las orejas. En cada inhalación voy relajando una parte más del cuerpo. Relajo las mejillas, los labios, despego la lengua del paladar. En cada inhalación voy relajando una parte más del cuerpo. Relajo la mandíbula, relajo el mentón, el cuello. Relajo las vértebras desde la cervical hacia el coxis. Voy sintiendo como vértebra a vértebra se va relajando una a una y siento como mi cuerpo se relaja. En cada inhalación voy relajando una parte más del cuerpo. Relajo los hombros, los brazos, relajo los codos, las manos, las palmas de las manos y los dedos también. En cada inhalación voy relajando una parte más del cuerpo. Relajo la clavícula, el pecho, relajo las costillas, el abdomen, relajo las caderas, la pelvis. En cada inhalación voy relajando una parte más del cuerpo. Relajo las piernas, las rodillas, relajo los tobillos, relajo los pies, las plantas de los pies y los dedos también. En esta sensación de relajación total, tomo una respiración consciente y sintonizo con el espacio entre cada célula de mi cuerpo. Imagino cómo el aire va transitando por cada parte del cuerpo, cómo va limpiando con alegría y compasión cada célula de mi cuerpo. Siento si en algún lugar hay alguna molestia y allí focalizo mi energía. Allí llevo el aire con más fuerza para disolver cualquier bloqueo energético en ese lugar. Donde hay molestia, hay bloqueo. Y llevo la energía vital del aire para poder desbloquear y relajar con alegría y compasión. Es importante sentir que estamos libres, que la energía fluye libremente. Es importante sentir que el agua de nuestro cuerpo recibe esa vibración del aire y así permite recibir los mensajes angélicos y perfectos. Es importante
alinearnos y vibrar de esa manera para propagar el mensaje y confiar en el proceso. Todos somos canal y canal de amor. Liberarnos de los juicios para sentir real libertad. Y en esta sensación de libertad, de armonía y vibración, nos quedamos allí. Sin abrir los ojos y sintiendo cómo la vibración ha aumentado en mi cuerpo, cómo mis células se encuentran bañadas de la energía vital, y agradeciendo este mensaje para desbloquear y permitir ser canal de amor. Vamos moviendo muy suavemente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Mantengo los ojos cerrados. Simplemente me voy desperezando, voy haciendo cualquier movimiento que necesite para volver a este momento presente. Y llevando las manos al pecho, vamos a agradecer por esta meditación, por este momento, por este mensaje. Y abrimos los ojos. Muy bien. Creo que es una linda manera de finalizar esta primera parte de esta masterclass. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y seguimos con el próximo capítulo. Un beso, gracias a todos.